Hola seres divinos, soy Aditi, ¿cómo están? Hola Euge, ¿cómo estás? Y sí, vamos en camino de ver incluso qué pasó con ese informe Leuchar y de qué se trató esa Segunda Guerra Mundial. Leo Alex Leo, también vamos a estar hablando de aquel tren lleno de huérfanos, pero cuando están hablando de estos dos temas, están hablando de la historia. Entonces comencemos por preguntarnos, ¿qué es esta historia que a todos se nos ha enseñado? ¿De dónde salió? ¿Quién escribió la historia? En el informe sobre Sumeria les remarqué que la datación que les daba era la que afirma la historia oficial, lo cual sabemos que no necesariamente es real. También les hablé del reseteo en el informe del desfile de momias del Cairo. Ambos temas van de la mano y por eso es necesario, antes de profundizar en la historia de cualquier pueblo o que hablemos del reseteo, saber quiénes y cómo escribieron el relato ortodoxo. Cuando pensamos en la historia, tendemos a imaginar que se trata de un continuo de conocimientos que se va trasladando de generación en generación, que se van acumulando y se inscriben en libros los hechos relatados, y que cada tanto se descubre algo que confirma o rectifica la historia oral. La realidad dista mucho de esto que podemos imaginar. La historia se escribió toda junta a finales del 1500. Fue Joseph Justus Scaliger quien definió la cronología histórica que hoy conocemos, y luego de él, el jesuita Denis Petavius y muchos otros continuaron agregando páginas, pero siempre sobre el mismo guión que estableció Scaliger. Parece ser que hasta ese momento en Europa no se sabía nada del pasado, apenas eran conocidos algunos escritos griegos y romanos por los eruditos, y nada más. Scaliger fue un francés que de pequeño aprendió latín con su padre, que era un italiano a quien le gustaba la historia y la literatura. Si bien estudió en algunas instituciones, Scaliger fue más bien un autodidacta que aprendió griego, hebreo y árabe, lo que le habría permitido leer los libros de diferentes culturas, interpretarlos y generar una cronología global por primera vez. Es así que a finales del 1500 y principios del 1600, este hombre escribió sobre cosas que teóricamente habían sucedido miles de años atrás. ¿Pero de dónde obtuvo la información? Parece ser que a partir del 1400 comenzaron a aparecer textos presuntamente antiguos que nadie había visto antes y que eran sospechosamente similares a textos escritos por escritores medievales. Además de la dudosa legitimidad de los documentos, es necesario aclarar que las fechas que figuraban en ellos no eran las correspondientes al calendario gregoriano, sino a distintos calendarios que podían variar hasta en 2000 años unos de otros. Es decir, que se ponía el año 0 en el nacimiento de Cristo, en la fundación de Roma, o en la creación del mundo, o en el comienzo de una dinastía egipcia. Es por esto que el mismo evento podía figurar en dos escritos distintos con fechas de más de 1000 años de diferencia. Incluso los textos antiguos no incluían vocales, por lo cual lo que estos relatos decían dependía de la persona que lo leyera. Y por si todo esto fuera poco, también debemos tener en cuenta que la élite dominante siempre ajusta la historia a sus necesidades, en este caso principalmente a lo que necesitaba la Iglesia para respaldar a la Biblia. De hecho, hubo muchos historiadores, tanto contemporáneos a Scaliger como posteriores, que estuvieron en desacuerdo con su cronología, diciendo que la mayoría eran fantasías inventadas. Uno de estos que se levantaron en contra de esta historia armada por Scaliger fue Isaac Newton. Sí, escúchalo bien, Isaac Newton, que en los últimos años de su vida escribió 2 libros desacreditando aquella cronología, diciendo que se le habían agregado casi 1000 años que no existían. Sin embargo, a estos libros de Newton no se le dieron trascendencia y fueron descartados. Como ya lo hablamos en otro informe, Newton era un alquimista que tenía acceso a conocimientos ocultos. Si nos adelantamos a tiempos más modernos, el matemático ruso Anatoly Fomenko y un grupo de investigadores
presentaron una nueva cronología que asevera que la historia es muy distinta a la que se cuenta en las escuelas y que es al menos 1000 años más corta que lo que nos dicen. Si querés que te hable de los descubrimientos de Fomenko, escribilo en los comentarios. Ahora bien, ¿por qué una persona o grupo querría alterar la historia agregando al menos 1000 años? Tal vez porque era necesario justificar una serie de edificios en pie o acontecimientos del pasado para que la gente no cuestionara la historia. Ya hemos hablado de Tartaria y de los gigantes que fueron borrados del relato oficial. De hecho, si querés, podemos continuar haciendo informes donde te mostremos la existencia de estos habitantes de tamaño enorme. Es así que fue alrededor del 1500 cuando comenzó el último reseteo, reescribiendo la historia para darle un pasado distinto a las nuevas generaciones que repoblarían la Tierra. Ya les hablaré de este último reseteo en un próximo informe. Déjame también tu mensaje en los comentarios, suscríbete, dale un me gusta y compartí estos conocimientos para colaborar con el despertar. Es así que cuando te hable de sucesos históricos de hace más de 200 años, hay que tener en cuenta que las fechas son relativas y lo que interesa es comprender lo que ha pasado, independientemente de que haya sucedido hace 4000 o 500 años, porque, aunque cueste creerlo, hay cosas que podrían haber pasado en cualquiera de esas fechas. Lo importante entonces es lo que hagamos de aquí en más, lo que generemos en el presente para que el futuro no sea una repetición del pasado. Estemos atentos a ver en los relatos un hilo conductor coherente. Lo importante es encontrar coherencia y eso es lo que brindamos en este canal. Ir mostrándote la propia experiencia junto con conocimientos accesibles para todos, pero siempre colocándolo en un marco de conciencia, una conciencia que es la divinidad que sos vos, que soy yo, que somos todos. Nada escapa a la conciencia. Confío en vos, confío en mí, confío en la humanidad que hará lo necesario desde la conciencia para que lo que ya sucedió nunca vuelva a suceder. Todo es una proyección holográfica. Hagamos de esa proyección una plena conciencia. Que estés muy bien.